El aire de la sastrería olía a tiza y a sueños a punto de cumplirse. O al menos eso pensaba yo mientras ajustaba por última vez el delicado encaje en el vestido de novia de Valeria. Era un murmullo de sedas y nervios, de flores frescas llegando en cajas y de esa electricidad que precede a los grandes momentos. Mi hijo Alejandro entró con el paso sigiloso que adoptaba cuando algo no iba bien. Su rostro, ese que conocía mejor que las líneas de mis propias manos, estaba tenso y evitaba mi mirada. Se detuvo junto a un maniquí, fingiendo interés en un retazo de tela, y supe que las palabras que traía consigo pesarían como plomo. Sentí un escalofrío, ese sexto sentido de madre que nunca falla y que te advierte que el mundo está a punto de cambiar de color, y no precisamente para bien. Era el preludio de una tormenta en el día que se suponía más soleado de nuestras vidas. «Mamá, tenemos que hablar», dijo al fin, y su voz sonó extraña, como si la hubiera tomado prestada de un desconocido. Me giré lentamente, con el alfiler todavía entre mis dedos, y lo miré. Estaba impecable con su traje de novio hecho a medida, el hombre en el que se había convertido gracias a años de mi esfuerzo silencioso. Pero en sus ojos no vi al niño que crié, sino a un hombre acorralado por ambiciones que yo no le había enseñado. Es sobre la boda, sobre cómo deben salir las cosas. Todo tiene que ser perfecto, ¿entiendes? La palabra perfecto salió de su boca con un filo que me cortó por dentro. No era la perfección del amor, de la unión de dos almas. Era la perfección de una puesta en escena, un teatro montado para impresionar a un público que yo, al parecer, no debía contaminar con mi sencilla presencia. Fue entonces cuando pronunció la frase que quebró algo profundo dentro de mí, una grieta irreparable en el retrato de la familia feliz que había pintado en mi mente durante tantos años. «Mamá, durante la fiesta, te voy a pedir que no te mezcles mucho con los invitados. Ya sabes, la familia de Valeria es diferente. Son gente importante, influyente, y no queremos que haya ninguna situación incómoda». Cada palabra era una pequeña piedra lanzada directamente a mi corazón. ¿Incómoda? Mi presencia, la de la mujer que le dio la vida, que cosió hasta la madrugada para pagar sus estudios de arquitectura, ¿era incómoda? El olor a tiza y a seda se desvaneció, reemplazado por el hedor amargo de la humillación más profunda que una madre puede sentir. Me quedé quieta, muda, intentando procesar la magnitud de su petición. Él, mi Alejandro, me estaba pidiendo que me convirtiera en un fantasma en su propia boda, una figura decorativa y silenciosa que no debía perturbar el lustre de su nueva vida. Me pidió que me escondiera, que me anulara, que fingiera ser alguien que no era, invisible. La justificación, esa supuesta protección contra la vergüenza que mi origen humilde podría causar, era peor que el insulto mismo. Me estaba diciendo, sin decirlo, que yo no era suficiente, que mis manos gastadas por el trabajo y mi hablar sencillo no encajaban en el brillante futuro que estaba construyendo junto a Valeria y su acaudalada familia. Quería mi bendición, pero no mi identidad. La procesión de imágenes que cruzó mi mente en ese instante fue vertiginosa y dolorosa. Recordé las noches en vela a su lado cuando tenía fiebre, los uniformes remendados con esmero para que siempre fuera impecable a la escuela, la venta del viejo coche de su padre, mi Fernando, para que él pudiera montar su primer despacho. Cada sacrificio, cada renuncia, cada gota de sudor se agolpaba ahora en mi garganta, convertida en un nudo de incredulidad y tristeza. Él no veía a la mujer que había movido montañas por él, solo veía un obstáculo, una mancha de origen humilde en su impecable lienzo de éxito social. Valeria, con su sonrisa de porcelana y su mirada calculadora, había logrado lo que nadie más, poner a mi hijo en mi contra. Él continuó hablando, intentando suavizar el golpe, con excusas torpes sobre el estrés y el deseo de que todo saliera bien para su novia. Pero yo ya no lo escuchaba. El zumbido en mis oídos era el eco de mi propio corazón rompiéndose. Asentí mecánicamente, una y otra vez, porque la fuerza para discutir me había abandonado por completo. ¿Qué podía decirle? ¿Cómo podía explicarle que me estaba arrancando el alma sin que él pareciera siquiera notarlo? Me sentí como una vieja herramienta que,
después de haber sido útil toda una vida, es descartada en un rincón oscuro porque ya no sirve para el nuevo y brillante taller. Él era mi obra maestra, mi mayor orgullo, y en ese momento me estaba relegando a la oscuridad del almacén. Mientras él salía de la sastrería, visiblemente aliviado por mi sumisión silenciosa, una extraña calma comenzó a instalarse en medio de la desolación. Era la calma que precede a las decisiones irrevocables. Me miré las manos, las mismas que él ahora consideraba indignas, y pensé en Fernando, mi difunto esposo. Él siempre me decía que yo era más fuerte de lo que creía, que dentro de mí había una reserva de acero que ni yo misma conocía. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía razón. Alejandro no sabía nada de mí. No conocía la verdadera herencia que su padre me había dejado. Un legado que iba mucho más allá de los recuerdos y la pensión modesta. Un secreto guardado con llave en un viejo cofre. Quizás, después de todo, mi presencia en su boda no sería incómoda. Mi ausencia, sin embargo, estaba a punto de convertirse en un estruendo. Él quería que yo fuera invisible, y yo iba a concederle su deseo, pero de una forma que jamás podría haber imaginado. No sería una venganza, no. Eso no estaba en mi naturaleza. Sería una lección silenciosa y contundente sobre el verdadero valor de las personas, sobre la gratitud y sobre el peligro de subestimar a una madre con el corazón roto. Él no sabía que el futuro que tanto ansiaba proteger de mi sencillez dependía, irónicamente, de un poder que yo, y solo yo, ostentaba en silencio. La aguja y el hilo ya no serían mis únicas herramientas. Permítanme que me presente como es debido, más allá de la sombra en la que mi hijo quiso colocarme. Mi nombre es Isabel Vargas. Tengo 65 años recién cumplidos, aunque a veces siento que el alma carga con un siglo de recuerdos y fatigas. Soy viuda desde hace 10 años, una década que ha pasado como un suspiro y a la vez como una eternidad desde que mi Fernando se fue. Vivo en la misma casa de barrio que compramos con nuestros primeros ahorros. Una casita modesta con un pequeño jardín delantero que es mi orgullo y mi refugio. Las paredes están impregnadas de nuestra historia, de risas de niño, de olor a café recién hecho y de ese silencio compañero que se instaló tras la ausencia de mi marido. Mi vida actual es sencilla, marcada por el ritmo de las estaciones que veo florecer y marchitarse en mis rosales. Mi rutina es un ancla que me mantiene a flote en los días de nostalgia. Me levanto con el sol, converso con mis plantas mientras las riego, y creo que ellas me entienden mejor que muchas personas. 3 veces por semana dedico mis mañanas al centro comunitario, donde enseño costura a mujeres jóvenes que buscan un oficio. Ver sus manos torpes transformarse en hábiles creadoras de belleza me llena de un propósito que el dinero no puede comprar. Me sustento con la pequeña pensión de viudedad de Fernando y con el alquiler de una propiedad, una vieja tienda, que él me dejó. No necesito lujos, nunca los he necesitado. Mi mayor riqueza siempre ha sido el amor que he dado y, hasta hace poco, el que creía recibir de vuelta de la única persona que me quedaba en el mundo, mi hijo Alejandro. Siempre he sido una mujer de afectos profundos y silenciosos. No soy de grandes discursos ni de demostraciones extravagantes. Mi amor se ha tejido en cada plato de comida caliente, en cada camisa planchada, en cada noche en vela cuidando una fiebre. Mi naturaleza es la de dar, la de anteponer las necesidades de los míos a las mías sin llevar la cuenta, porque así es como me enseñaron que amaba una madre. Quizás esa ha sido mi mayor vulnerabilidad, amar a Alejandro con una devoción tan incondicional que me volví ciega a la persona en la que se estaba transformando, a la influencia fría y calculadora que Valeria ejercía sobre él. El amor a veces nos pone una venda en los ojos tan bonita que nos negamos a ver la realidad que se esconde detrás. Sin embargo, que mi naturaleza sea generosa no significa que sea débil. Fernando solía decir que yo tenía la resistencia de un junco, flexible para doblarme ante las tormentas, pero con raíces tan profundas que era imposible arrancarme. He enfrentado la pérdida, la escasez y la soledad con la cabeza alta, encontrando siempre una forma de seguir adelante,
de remendar las roturas de la vida y continuar. Esa fortaleza, sin embargo, la había mantenido guardada en mi interior, volcada únicamente en proteger y criar a mi hijo. Nunca la había necesitado para defenderme de él. Ahora, sentada en el silencio de mi casa tras su cruel petición, sentía ese viejo acero en mi columna vertebral empezar a despertar de su largo letargo, recordándome que aún quedaba lucha en mí. Mi casa es pequeña, pero cada objeto cuenta una parte de mi la historia. En la sala, sobre la repisa de la chimenea que ya no usamos, descansa una fotografía de mi boda con Fernando. Éramos tan jóvenes, llenos de sueños sencillos que en su mayoría logramos cumplir. A su lado, una foto de Alejandro de niño, con un diente de leche menos y una sonrisa que abarcaba todo su rostro. A veces me pregunto en qué momento exacto esa sonrisa se volvió más contenida, más estudiada, más preocupada por la opinión ajena. Me duele admitir que el muchacho que se aferraba a mi falda con devoción se ha convertido en un hombre que ahora se avergüenza de la mano que lo sostuvo para que aprendiera a caminar. La gente del barrio me conoce como Doña Isabel, la señora de las rosas. Mi jardín es famoso en la calle. Cada rosal lleva el nombre de un momento o una persona importante. Está el Fernando, de un rojo intenso y aterciopelado, fuerte y resistente como lo era él. Está el Alejandro, de un blanco que alguna vez fue puro, pero que ahora parece teñido de una fragilidad desconcertante. Cuidar de ellas es mi terapia, un diálogo sin palabras donde la belleza me responde con gratitud. Es un mundo donde el esfuerzo siempre tiene su recompensa, donde una raíz cuidada florece sin falta. Una lógica simple y justa que, lamentablemente, no siempre se aplica a las relaciones humanas, como estaba descubriendo de la manera más amarga posible. Mi mayor debilidad, lo admito sin reparos, ha sido siempre él. Por Alejandro he sido capaz de sacrificar mis propios sueños, de posponer mis deseos, de justificar sus errores. Creí que mi amor incondicional sería el faro que lo guiaría siempre por el buen camino, el del trabajo honesto, la humildad y el respeto por sus orígenes. Pero me equivoqué. Mi amor se convirtió en un colchón tan cómodo que le impidió sentir la dureza del suelo, la realidad de que cada acción tiene una consecuencia. Lo protegí tanto del mundo que no me di cuenta de que el verdadero peligro para su alma no estaba afuera, sino dentro de sus propias ambiciones desmedidas, alimentadas por una mujer que veía a las personas como peldaños en una escalera social. A pesar de la fragilidad que mi hijo ve en mí, esa que le hace pensar que puede guardarme en un armario para no deslucir su fiesta, hay una parte de mi ser que él desconoce por completo. Es la parte que negociaba con proveedores cuando la fábrica de telas nos fallaba, la que aprendió de contabilidad con Fernando para administrar la economía del hogar hasta el último céntimo, la que enfrentó a directivos para defender los derechos de mis compañeras costureras. Esa Isabel luchadora se adormeció con la viudez y la comodidad de ver a mi hijo triunfar, pero no ha muerto. El dolor de su desprecio ha sido como un baldazo de agua helada que la ha despertado de golpe, recordándome que aún sé cómo pelear mis batallas. Vivo sola, pero no me siento sola. La presencia de Fernando sigue muy viva en esta casa. A veces, cuando tengo que tomar una decisión importante, me siento en su viejo sillón de lectura, ese de cuero gastado, que se amolda perfectamente a mi espalda, y le pregunto en voz alta qué haría él en mi lugar. Casi siempre la respuesta llega en forma de una certeza tranquila, una paz que me indica el camino a seguir. Y en estos días, desde la humillación en la sastrería, he pasado muchas horas en ese sillón, y lo que Fernando me susurra desde el recuerdo no es resignación ni llanto, sino dignidad. Me dice que es hora de que nuestro hijo aprenda que el apellido Vargas, aunque humilde, se construyó sobre cimientos de honor. Así que esta soy yo, Isabel Vargas, una madre, una viuda, una costurera voluntaria, la señora de las rosas, una mujer que mi hijo creyó poder reducir a una nota a pie de página en el gran libro de su vida. Pero se olvidó de un pequeño detalle, un capítulo que él nunca se molestó en leer.
Se olvidó de que las raíces que él tanto se esfuerza en ocultar son las que sostienen el árbol entero. Y esas raíces son mucho más profundas y poderosas de lo que él, en su ceguera de nuevo rico, podría llegar a imaginar. La historia, su historia y la mía, estaba a punto de dar un giro inesperado, y yo, por primera vez, tomaría las riendas con firmeza. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete y acompáñame. Mi familia es pequeña, un triángulo que se rompió por un lado cuando Fernando falleció. Desde entonces, solo éramos Alejandro y yo. Él se convirtió en el centro absoluto de mi universo, el depositario de todos mis sueños y esperanzas. Durante años, fuimos un equipo inseparable. Recuerdo nuestras cenas, donde él me contaba sus proyectos en la universidad con un brillo en los ojos que me llenaba de orgullo, y yo le escuchaba con la fascinación de quien contempla una obra de arte en proceso. Él era mi confidente, mi compañero, el motor que me impulsaba cada mañana. Creía que ese lazo era indestructible, forjado en el amor y en la pérdida compartida. No podía imaginar que alguien pudiera llegar a interponerse entre nosotros, y mucho menos que esa persona lograría convertir a mi hijo en mi propio verdugo emocional. Pero entonces apareció Valeria. Valeria entró en nuestras vidas como una ráfaga de viento perfumado y gélido. Al principio me esforcé por ver lo que mi hijo veía en ella. Era hermosa, sin duda, con una elegancia estudiada y una conversación afilada. Provenía de una familia adinerada, de esas que aparecen en las páginas de sociales, y su mundo de lujos y contactos deslumbró a Alejandro desde el primer momento. Sin embargo, detrás de su sonrisa perfecta, sus ojos tenían una dureza que me inquietaba. Evaluaba mi casa, mis muebles, mi ropa, con una mirada rápida y condescendiente que intentaba disimular sin éxito. No preguntaba por mi vida o mis sentimientos, sino por el valor de las cosas. Su interés no estaba en la familia que éramos, sino en la apariencia que podíamos proyectar para su beneficio. La motivación de Valeria era tan clara como el agua de un arroyo de montaña: la ambición social. Ella no amaba a Alejandro por quien era, sino por el potencial que veía en él, un arquitecto talentoso que, con su apellido y sus conexiones, podría llegar a lo más alto. Yo, con mi vida sencilla y mi pasado obrero, era una pieza que no encajaba en su rompecabezas de perfección y estatus. Representaba las raíces humildes que ella quería que Alejandro cortara de raíz para que pudiera crecer libremente en su jardín de apariencias. Era arrogante no por maldad pura, sino por un profundo complejo de superioridad que la llevaba a creer que las personas como yo éramos simplemente invisibles, seres sin importancia en el gran teatro de la alta sociedad que ella anhelaba dirigir. Mi hijo, por su parte, se convirtió en el antagonista secundario de mi propia vida, y eso es lo que más me duele admitir. Alejandro no es una mala persona en el fondo, o al menos eso quiero creer, pero es débil. La debilidad lo llevó a dejarse seducir por el brillo de un mundo que no era el suyo, un mundo donde el éxito se mide por el coche que conduces y las personas con las que te codeas, el amor que siente por Valeria o la fascinación que ella le provoca, lo ha cegado por completo, haciéndole olvidar los valores que con tanto esmero intenté inculcarle. Se ha convertido en una marioneta en manos de su novia, dispuesto a sacrificar cualquier cosa, incluso la dignidad de su propia madre, para mantenerla feliz y asegurar su ascenso en esa escalera social que ella le ha presentado como el único camino hacia la felicidad. La relación entre nosotros comenzó a enfriarse de manera gradual, pero constante, desde que Valeria oficializó su lugar en la vida de mi hijo. Las cenas en mi casa se volvieron menos frecuentes. Cuando venían, Valeria apenas probaba mi comida, alegando dietas o gustos refinados. Recuerdo una tarde en que le mostré con ilusión el álbum de fotos de la infancia de Alejandro. Ella lo hojeó con desinterés, deteniéndose solo para hacer un comentario mordaz sobre la ropa modesta que vestía mi hijo de niño. «Menos mal que ahora tienes mejor gusto, mi amor», le dijo a él. Y Alejandro, en lugar de defenderme, simplemente sonrió con nerviosismo, buscando su aprobación como un niño busca la de su madre. Cada uno de esos pequeños episodios
Era un ladrillo más en el muro que estaban construyendo entre nosotros. El punto de inflexión, antes de la terrible petición sobre la boda, ocurrió durante la cena de compromiso. Se celebró en la mansión de los padres de Valeria, un lugar tan grande y frío que sentí que me ahogaba. Pasé toda la noche sintiéndome fuera de lugar, observada y juzgada por los amigos y familiares de ella, que hablaban de viajes a Europa y de marcas de lujo que yo ni siquiera conocía. Alejandro me relegó a una esquina de la mesa, conversando animadamente con su futuro suegro y sin dirigirme apenas la palabra. Me sentí como una extraña, una invitada de segunda categoría en la celebración del futuro de mi propio hijo. Esa noche, al volver a casa, lloré en silencio, abrazada al sillón de Fernando, comprendiendo que había perdido a mi niño para siempre. Valeria nunca me confrontó directamente. Su método era más sutil, una especie de guerra de guerrillas emocional. Dejaba caer comentarios venenosos en forma de falsos halagos. «Qué adorable su casita, Isabel, tan pintoresca». O bien, «Usted es tan auténtica, no le importan nada las apariencias, ¿verdad?». Manipulaba a Alejandro a mis espaldas, convenciéndolo de que mis consejos eran anticuados, de que mis visitas eran inoportunas, de que mi presencia en sus eventos sociales era una fuente de posible vergüenza. Y él poco a poco fue cediendo, adoptando las excusas de ella como si fueran suyas, distanciándose cada vez más hasta convertirse en el hombre que me pidió que me escondiera en su boda. Así, el hombre que yo había criado para ser íntegro y agradecido se transformó en un reflejo pálido de las ambiciones de su prometida. La tensión actual no nació de un solo evento, sino que fue el resultado de un lento y doloroso proceso de erosión, como el agua que gotea sobre una piedra, hasta que finalmente la aparté. Valeria fue el agua constante, y la voluntad de mi hijo, la piedra que se dejó vencer. El pedido de que no hablara con los invitados fue simplemente la culminación de años de pequeños desprecios, la estocada final en una batalla que yo ni siquiera sabía que estaba perdiendo. Pero lo que ellos no sabían era que esa herida, aunque profunda, no iba a matarme. Al contrario, iba a despertar una fuerza que había olvidado que poseía. Durante más de 30 años, el sonido que marcaba el compás de mi vida era el zumbido constante de las máquinas de coser en la fábrica textil. Mis días comenzaban antes de que saliera el sol y terminaban mucho después de que se pusiera. Llegaba a casa con la espalda dolorida y los dedos entumecidos, a veces con pinchazos de aguja que me recordaban las miles de puntadas que había dado ese día. No era un trabajo glamuroso, era una labor repetitiva y agotadora, pero cada prenda que terminaba, cada pieza que pasaba por mis manos, se convertía en un pequeño ladrillo para construir el futuro de Alejandro. Mientras mis compañeras soñaban con comprarse un vestido nuevo o irse de vacaciones, mi único sueño era ver a mi hijo con un diploma universitario en la mano, un título que le abriera las puertas que para mí siempre estuvieron cerradas. Recuerdo las interminables horas extra, especialmente cuando se acercaban las matrículas de la universidad. Me ofrecía voluntaria para los turnos de noche, los fines de semana, cualquier cosa que significara un poco más de dinero en el sobre a fin de mes. El cansancio se acumulaba en mis huesos, pero la imagen de Alejandro en su pupitre, estudiando para convertirse en arquitecto, era un combustible inagotable. Mis manos, que de joven habían soñado con acariciar las teclas de un piano, se especializaron en remendar, en coser, en transformar telas ásperas en algo útil y duradero. Renuncié a mis pequeños caprichos, a mis aficiones, a mi tiempo. Mi vida entera se convirtió en una ofrenda, silenciosa en el altar de su porvenir, un sacrificio que hacía con gusto porque creía que estaba invirtiendo en un hombre de bien. Las dificultades fueron muchas. Hubo épocas de crisis en que la fábrica redujo personal y vivíamos con el corazón en un puño, rezando para no estar en la siguiente lista de despidos. Hubo inviernos en los que la calefacción se usaba lo mínimo para ahorrar y nos abrigábamos con mantas remendadas por mí misma, pero superamos cada obstáculo juntos, o eso creía yo. Cuando Alejandro necesitaba libros carísimos para sus clases o materiales para sus maquetas, yo siempre encontraba la manera. Vendía los dulces que horneaba los domingos
Aceptaba trabajos de costura por mi cuenta en las pocas horas libres que me quedaban. Me convertí en una experta en estirar el dinero, en hacer milagros con casi nada, todo para que a él nunca le faltara lo esencial para su educación. Y lo logramos. El día de su graduación fue, hasta ese momento, el más feliz de mi vida. Verlo, allí, con su toga y su birrete, recibiendo su título de arquitecto, hizo que cada una de mis fatigas valiera la pena. Lloré de orgullo, sintiendo que su triunfo era también el mío. Pensé que a partir de entonces las cosas serían más fáciles, que podríamos empezar a construir una vida más cómoda. Juntos, él era mi mayor logro, la prueba viviente de que mi esfuerzo no había sido en vano. Le había dado las alas que yo nunca tuve, y mi corazón se hinchaba de alegría al imaginarlo volar alto, muy alto, sin olvidar nunca el nido del que había salido. Qué ingenua fui. Poco después de graduarse, quiso abrir su propio despacho. Era un paso audaz y arriesgado, pero yo creía en su talento más que nadie. El problema, como siempre, era el dinero. Fue entonces cuando tomé una de las decisiones más dolorosas, pero que en su momento me pareció la más correcta. Vendí el viejo coche de Fernando, nuestro único vehículo, el que guardaba tantos recuerdos de paseos en familia y domingos de campo. Cada vez que lo veía aparcado en la calle, sentía la presencia de mi marido a mi lado. Pero el futuro de mi hijo era más importante que mi nostalgia. Con ese dinero, Alejandro alquiló una pequeña oficina y compró su primer ordenador. Me prometió que me lo devolvería con creces, que algún día me compraría el coche más lujoso del mundo. Los años pasaron y su carrera despegó. El pequeño despacho se convirtió en una oficina moderna en el centro de la ciudad, y su nombre empezó a sonar en los círculos importantes. Pero para consolidar su imagen de arquitecto exitoso, necesitaba vivir en un lugar acorde a su nuevo estatus. Fue entonces cuando acudí a mis ahorros, el dinero que había guardado durante toda una vida, pensando en una vejez tranquila y sin sobresaltos. Se lo di todo, hasta el último céntimo, para que pudiera pagar la entrada de un apartamento en una de las zonas más nobles de la ciudad. «Es una inversión, mamá», me dijo. «Desde aquí podré conseguir clientes mucho más importantes». Y yo le creí, vaciando mi cuenta bancaria y mi red de seguridad sin dudarlo un segundo. Así, cada peldaño que Alejandro subía en su escalera hacia el éxito estaba construido con una renuncia mía. Su educación se pagó con mis horas de sueño, su primer despacho, con los recuerdos de su padre, su lujoso apartamento, con mi tranquilidad futura. Le di mis manos, mi tiempo, mi pasado y mi porvenir. Le entregué todo lo que tenía, sin pedirle nunca nada a cambio, salvo su amor y su respeto. Creía que eso era suficiente, que el vínculo que nos unía era más fuerte que cualquier ambición material. Nunca pensé que tendría que recordarle todo lo que hice por él, porque daba por sentado que lo llevaba grabado en el corazón. El contraste entre lo que yo le di y lo que estoy recibiendo ahora es un abismo que me desgarra por dentro. Le di una vida de oportunidades, y él me ofrece un rincón de silencio y vergüenza. Le di mis ahorros, y él me paga con la humillación de considerarme incómoda para sus invitados ricos. Le di mi amor incondicional, y él me lo devuelve pidiéndome que me haga invisible en el día más importante de su vida. Es una bofetada de ingratitud tan brutal que me deja sin aire. Siento como si hubiera pasado 30 años construyendo una casa hermosa para que, una vez terminada, mi propio hijo me negara la entrada por no ir vestida acorde a la decoración. Miro mis manos ahora, surcadas de arrugas y con las articulaciones algo hinchadas por tantos años de trabajo. Estas manos no son delicadas, ni lucen manicuras perfectas como las de Valeria. Son manos de trabajadora, manos que han cosido, que han amasado, que han limpiado y que han sostenido. Son el mapa de mi vida, un testimonio de mi sacrificio, y que mi hijo se avergüence de ellas, que las vea como un símbolo de humildad que hay que ocultar, es la traición más profunda. Es renegar no solo de mí, sino de su propia historia, de los cimientos sobre los que ha edificado toda su existencia. A veces, en la soledad de la noche,
Me pregunto si cometí un error, si al darle todo, le enseñé sin querer que no tenía que valorar nada, si mi amor incondicional fue, en realidad, un cheque en blanco que él llenó con sus propias ambiciones egoístas. Es una duda terrible, la peor que puede asaltar a una madre. Pero luego, el recuerdo de Fernando y su fe inquebrantable en mi fortaleza me rescata de la autocompasión. No me equivoqué al amarlo. El error fue suyo, al olvidar de dónde viene. Y ahora, con el dolor como único compañero, entiendo que ha llegado el momento de que la vida, a través de mí, le presente la factura de todo lo que ha olvidado. Mi hijo, en su afán por construir un mundo de apariencias pulcras, ha cometido un error de cálculo fundamental. Ha asumido que mi vida es un libro abierto, cuyas páginas conoce de memoria. Piensa que mi patrimonio se limita a esta casita, a la modesta pensión y al alquiler de la vieja tienda. Me ve como una mujer simple, predecible, anclada en un pasado de trabajo, manual y de recursos limitados. Pero Alejandro ignora por completo el capítulo más importante de la historia de su padre, una historia de visión, lealtad y previsión que Fernando tejió en silencio y que me confió a mí como su más preciado legado. Es un secreto que he guardado no por desconfianza, sino por un profundo amor y respeto a la lección que mi marido siempre quiso enseñarle a nuestro hijo, el valor del esfuerzo propio. Fernando, además de ser un hombre bueno y trabajador, era un hombre con una intuición extraordinaria para los negocios y, sobre todo, para las personas. Años antes de enfermar, cuando Alejandro todavía estaba en la escuela, invirtió una cantidad significativa de sus ahorros en la pequeña empresa de construcción de un amigo de la infancia, un hombre llamado Ricardo, a quien todos consideraban un soñador poco práctico. Nadie creía en ese proyecto, pero mi marido vio en él la semilla de algo grande. No fue solo un préstamo, fue una inversión a cambio de una participación mayoritaria en la empresa. Fernando se convirtió en socio capitalista y en el consejero silencioso de Ricardo, guiándolo con su sensatez y su visión a largo plazo. Tras la muerte de mi esposo, ese amigo, Ricardo, vino a verme con los ojos llenos de lágrimas y una carpeta llena de documentos. La pequeña constructora, gracias a años de trabajo duro y a la visión inicial de Fernando, se había transformado en Constructora Vargas y Asociados, una de las empresas más sólidas y respetadas de la región. Las acciones que mi marido había comprado por una suma modesta valían ahora una fortuna. Según su testamento, claro y conciso, yo, Isabel Vargas, era la heredera universal de su participación, lo que me convertía, para mi sorpresa y vértigo, en la socia mayoritaria y presidenta silenciosa del Consejo de Administración. Ricardo, leal a la memoria de su amigo, ha respetado mi decisión de permanecer en el anonimato todos estos años, gestionando la empresa con brillantez, pero consultándome en cada decisión estratégica importante. Nunca le dije nada a Alejandro por una razón que, hasta ahora, me parecía la más pura expresión de amor maternal. Quería que él forjara su propio destino, que sintiera el orgullo de construir su éxito con sus propias manos, tal como lo había hecho su padre. No quería que la comodidad de una herencia inesperada apagara el fuego de su ambición o lo desviara del camino del esfuerzo. Yo seguí viviendo mi vida sencilla porque es la única que conozco y la que me hace feliz. El dinero para mí nunca ha sido un fin, sino un medio. Creía que al mantener este secreto, le estaba dando a mi hijo el regalo más valioso, la oportunidad de ser un hombre hecho a sí mismo. Qué ironía que ahora sea precisamente ese secreto el que deba usar para recordarle quién es. Todos los documentos que acreditan mi posición, las escrituras de las acciones, el testamento de Fernando y los balances de la empresa están a buen recaudo, no en un banco frío impersonal, sino aquí, en casa, dentro del viejo y pesado cofre de metal que perteneció a mi abuelo. El mismo cofre que Alejandro ha visto 1000 veces en el estudio de su padre y que siempre ha considerado un trasto viejo lleno de papeles sin valor. Él ve un mueble antiguo cubierto de polvo. Yo veo la llave de mi dignidad y quizás la herramienta para su redención.
Es curioso cómo las cosas más poderosas a menudo se esconden a plena vista, disfrazadas de objetos cotidianos e insignificantes. Su desdén por el pasado le ha impedido ver la fuente de su posible futuro. Este recurso, este poder inesperado, no ha cambiado quién soy, pero está a punto de cambiar cómo me ven los demás, especialmente mi hijo y su arrogante prometida. Ellos creen que me han acorralado, que me han dejado sin voz ni voto en su mundo perfecto. Pero mientras ellos planean una boda de ensueño basada en cimientos de desprecio, yo sostengo en mis manos el poder de decidir sobre los cimientos reales de edificios, enteros, incluyendo quizás los de los proyectos en los que mi propio hijo trabaja. El secreto ha dejado de ser una protección para él y se ha convertido en mi escudo y mi espada. Y estoy aprendiendo, con una calma que me sorprende a mí misma, que ha llegado la hora de desenvainarla. La justicia, a veces, no grita, sino que firma contratos y mueve capitales en silencio. Los días que siguieron a esa conversación en la sastrería fueron una lenta tortura, una sucesión de pequeños y grandes desprecios que iban añadiendo peso a la losa que ya sentía sobre el pecho. Alejandro, quizás para calmar su propia conciencia, intentó actuar como si nada hubiera pasado, llamándome para preguntarme cosas triviales sobre la boda, como si su cruel petición hubiera sido una simple nota al margen. Pero sus palabras amables estaban vacías, eran una cáscara hueca que no lograba ocultar el abismo que se había abierto entre nosotros. Cada llamada suya se sentía como una actuación, un torpe intento de mantener una normalidad que ya había sido destrozada. Yo le respondía con monosílabos, con una frialdad que parecía no notar o que prefería ignorar para no complicar más su camino hacia el altar. Una semana antes de la boda, Valeria insistió en que la acompañara a la última prueba de su vestido de novia. Acepté, pensando tontamente que quizás era un intento de acercamiento, una rama de olivo. Qué equivocada estaba. En la exclusiva boutique, rodeada de espejos y sedas, me trató no como a su futura suegra, sino como a una empleada sin importancia. Mientras ella se pavoneaba sobre la tarima, lanzaba críticas veladas sobre el sencillo vestido que yo misma me había confeccionado para la ceremonia. Oh, Isabel, qué tradicional su elección. En mis círculos, ya sabe, se espera algo con más firma. Lo dijo con una sonrisa dulce, pero sus ojos eran dos esquirlas de hielo. Las dependientas me miraban con una mezcla de lástima y condescendencia, y yo me sentí encoger hasta casi desaparecer. El episodio más doloroso en privado ocurrió durante una llamada telefónica pocos días después. Había reunido el valor para intentar hablar con Alejandro, para expresarle lo herida que me sentía. Hijo, sobre lo que me pediste, me ha dolido mucho. Siento que te avergüenzas de mí, le dije con la voz temblorosa. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, y luego una respuesta que fue peor que un grito. Mamá, por favor, no empieces con el drama ahora. Estoy hasta arriba de estrés con los preparativos. Valeria está muy nerviosa, y lo último que necesito es añadir tus inseguridades a la lista. Entiéndelo, no es personal, es solo protocolo. Colgó la llamada con una excusa sobre una reunión urgente, dejándome con las palabras «tus inseguridades», rebotando en mi cabeza como un eco venenoso. Mi dolor, mi humillación, eran un simple drama. La humillación pública alcanzó un nuevo nivel durante la cena de ensayo, celebrada en el club de campo de la familia de Valeria. Fui invitada, por supuesto, pero mi presencia era meramente testimonial. Me sentaron en el extremo más alejado de la mesa principal, junto a unos parientes lejanos de la novia que no me dirigieron la palabra en toda la noche. Vi a mi hijo reír, brindar y abrazar a sus futuros suegros, presentándolos a todos como su nueva y maravillosa familia. A mí, ni una sola vez me incluyó en la conversación. Era una espectadora invisible de la vida de mi propio hijo. Observaba la escena como si estuviera viendo una película, una en la que yo era una extra sin frase, y sentí un frío existencial, una soledad tan profunda que me heló el alma. Valeria, esa noche, se aseguró de marcar su territorio de la forma más cruel posible. En medio del brindis, tomó el micrófono y dedicó unas palabras a
las personas que hicieron esto posible. Agradeció a sus padres por su apoyo incondicional y su exquisita guía. Agradeció a sus amigos por su complicidad e incluso a la organizadora de bodas por su impecable trabajo. A mí, la madre del novio, la mujer cuyos sacrificios habían puesto a Alejandro en ese mismo club de campo, no me dedicó ni una sola palabra. Fue un borrado público y deliberado. Una declaración de que yo no formaba parte de esa ecuación de éxito y felicidad que ella estaba construyendo. Alejandro, a su lado, aplaudía sonriente, completamente ajeno o cómplice de la aniquilación simbólica de su propia madre. Otro incidente ocurrió cuando quise entregarles mi regalo de bodas. Siguiendo la tradición familiar, había pasado meses bordando a mano un juego de manteles con sus iniciales entrelazadas, una pieza de artesanía hecha con amor y paciencia. Cuando se lo mostré a Valeria, ella lo sostuvo con la punta de los dedos, como si temiera contagiarse de algo. ¡Ay, qué detalle tan casero! Isabel, muchas gracias, pero ya sabe, en el apartamento nuevo todo es muy minimalista. No creo que esto encaje con la decoración, pero seguro que le encontramos un hueco en algún cajón. La forma en que desestimó mi tiempo y mi cariño, reduciendo mi regalo a un estorbo, fue como recibir una bofetada en el rostro. Ese mantel representaba mi amor, y ella lo había arrojado a un cajón antes siquiera de recibirlo. La manipulación de Alejandro se volvió más evidente. Empezó a usar un tono condescendiente conmigo, explicándome las cosas como si yo fuera una niña pequeña, que no entiende el mundo. Mamá, tienes que entender que ahora mis responsabilidades son otras. La familia de Valeria tiene un cierto estatus y debo estar a la altura. No es que reniegue de mis orígenes, es que estoy evolucionando. Usaba palabras como evolucionar y estatus para justificar su comportamiento, como si el desprecio fuera una consecuencia lógica del progreso. Intentaba convencerme de que su crueldad era por mi bien, para protegerme de un mundo que, según él, yo no podría comprender. Era una forma de invalidar mis sentimientos y de justificar su propia cobardía. En una de sus visitas a mi casa, para recoger unos documentos, vio el viejo cofre de su abuelo en el estudio. ¿Todavía guardas ese armatoste, mamá? Ocupa mucho espacio. Deberías tirarlo. Está lleno de papeles viejos y polvo, me dijo con aire distraído mientras revisaba su teléfono. Me quedé mirándolo fijamente, con el corazón acelerado. Él no tenía ni la más remota idea de que estaba sugiriendo que tirara a la basura la base misma de la fortuna de su padre, el origen silencioso de la constructora que, irónicamente, le había dado algunos de sus proyectos más importantes a su despacho. En ese momento comprendí su ceguera total, su desconexión absoluta con su propia historia y con los verdaderos pilares de su vida. El golpe final, el que me hizo pasar de la tristeza a una determinación helada, llegó por accidente. Escuché a Valeria hablando por teléfono con una de sus damas de honor, mientras yo esperaba en otra habitación para devolverle un bolso que se había olvidado. La puerta estaba entreabierta y su voz llegó, clara y nítida. Sí, ya lo solucioné. Alejandro habló con ella. Le pedirá que se siente en una mesa al fondo, con los proveedores. Así nos evitamos que su mamá se ponga a contar sus batallitas de la fábrica a algún invitado importante. Imagínate qué vergüenza. Sentir esas palabras fue como si un rayo me partiera en dos. No solo querían mi silencio, sino que planeaban esconderme físicamente, relegarme a la mesa de los empleados. Me habían degradado de madre a proveedora de servicios. Esa misma tarde, Alejandro me llamó, seguramente para ejecutar el plan de Valeria. Su voz era falsamente jovial. Mamá, he estado pensando en la organización de las mesas. Para que estés más cómoda y tranquila, te he puesto en una mesa un poco más apartada del ruido, con gente muy agradable. No mencionó a los proveedores, por supuesto. Lo disfrazó como un acto de consideración. Pero yo ya sabía la verdad. El veneno de la mentira de Valeria todavía ardía en mis oídos. En ese instante, todo el amor, toda la compasión y toda la tristeza que sentía se evaporaron, dejando en su lugar una calma fría y cortante, como el filo de una navaja. Ya no había nada que discutir, no había nada que salvar, solo había que actuar.
La manipulación alcanzó niveles absurdos cuando Valeria me llamó para pedirme prestadas unas joyas de mi madre, unas piezas antiguas de plata, para llevar algo viejo en la boda, como dicta la tradición. Sé que no son diamantes, pero tienen ese encanto vintage que está tan de moda. Me dijo. La hipocresía era asfixiante. Despreciaba mi mundo, pero no tenía reparos en usar fragmentos de él como si fueran accesorios de disfraz para completar su look de novia perfecta. Querían mi herencia estética, pero no mi presencia real. Querían los símbolos de mi historia, pero despojados de su significado y de la persona que los portaba. Le dije, con una serenidad que la sorprendió, que no podía prestárselas. A medida que se acercaba el día de la boda, los episodios de desdén se volvieron más frecuentes y descarados. Si antes intentaban disimular su menosprecio, ahora ya no se molestaban. Me dejaban fuera de las conversaciones, tomaban decisiones sobre la ceremonia sin consultarme, y se referían a mí, cuando pensaban que no los oía, como la mamá de Alejandro, nunca por mi nombre. Me convirtieron en un apéndice, en una obligación incómoda que tenían que sobrellevar. Cada uno de estos gestos era un clavo más en el ataúd de la relación que una vez tuve con mi hijo, y, paradójicamente, un paso más hacia mi propia liberación. El conflicto se había intensificado hasta un punto de no retorno. Ya no se trataba de una simple falta de respeto o de la torpeza de un hijo deslumbrado por el dinero. Se había convertido en un abuso emocional sistemático, en una campaña deliberada por parte de Valeria y consentida por Alejandro para borrarme del mapa de sus vidas. Querían los beneficios de mi sacrificio, pero se avergonzaban de la fuente de la que provenían. Querían mi bendición silenciosa desde la oscuridad, pero no mi presencia bajo las luces de su celebración. No entendían que al empujarme tan lejos, me estaban dando la perspectiva perfecta para ver toda la situación con una claridad demoledora. Finalmente, el día antes de la boda, recibí el plano de la distribución de las mesas por correo electrónico, enviado por la organizadora. Busqué mi nombre con una mezcla de temor y resignación, y allí estaba, Isabel Vargas, en la mesa 42, al fondo del salón, junto a la puerta de la cocina, en la misma mesa que el fotógrafo, el DJ y el equipo de catering. La confirmación visual de mi destierro. Cerré el ordenador portátil lentamente. No sentí rabia, no sentí ganas de llorar, solo sentí una extraña y poderosa serenidad. La decisión ya estaba tomada. El juego que ellos habían empezado, yo lo terminaría, pero lo haría siguiendo mis propias reglas. El punto de ruptura no fue un estallido de furia, ni un mar de lágrimas, como tantas veces había imaginado en mis noches de insomnio. Fue, por el contrario, un silencio profundo y absoluto que se instaló en mi pecho mientras miraba mi nombre en el plano de las mesas, relegado a la insignificancia de la mesa 42. En ese instante, todas las súplicas silenciosas que mi corazón había estado enviando a mi hijo, todos los anhelos de reconocimiento y respeto, se extinguieron. Fue como apagar la llama de una vela con la punta de los dedos. Dejó de doler de esa forma aguda y desgarradora. La herida seguía ahí, pero ahora estaba cauterizada por una capa de hielo. Comprendí que había estado mendigando amor en un corazón que se había declarado en bancarrota emocional. Y yo, Isabel Vargas, nunca más volvería a mendigar. Me levanté de la silla de la cocina, no como una víctima, sino como una mujer que acaba de despertar de un largo y mal sueño. Caminé con paso firme hacia el estudio de Fernando, ese cuarto lleno de recuerdos que Alejandro consideraba un trastero. Mis movimientos eran deliberados, llenos de un propósito que no había sentido en años. Ya no era la madre herida, la suegra incómoda, la mujer invisible. Era la dueña de mi destino, la guardiana de un legado, y a partir de ese momento, la arquitecta de mi propia justicia. Abrí el pesado cofre de metal, y el suave crujido de las bisagras sonó como el primer acorde de una nueva sinfonía. Dentro, los documentos reposaban en un orden impecable, esperando el momento en que su poder silencioso fuera reclamado. Saqué la carpeta que contenía las escrituras de la constructora. Mi primer movimiento fue llamar a Ricardo, el leal amigo de mi marido y director general de la empresa.
Hacía meses que no hablábamos más allá de un breve informe trimestral. Cuando escuchó mi voz, notó de inmediato el cambio en mi tono. No había vacilación, no había melancolía, había una claridad de acero. «Ricardo, buenas noches. Soy Isabel. Necesito que convoques una reunión extraordinaria del Consejo de Administración para la próxima semana. Quiero asumir formalmente mi puesto como presidenta. Prepara toda la documentación necesaria». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, seguido de una respuesta cargada de respeto y, creo, de alivio. «Isabel, será un honor. Llevo 10 años esperando esta llamada. A tus órdenes, presidenta». Colgué el teléfono sintiendo cómo la primera pieza de mi plan encajaba en su lugar. Mi siguiente llamada fue a un viejo amigo de la familia, el abogado Alberto Méndez, un hombre de la vieja escuela cuya lealtad a la memoria de Fernando era inquebrantable. Le expliqué la situación, no la parte emocional, sino la estratégica. Le conté mi intención de tomar el control activo de mi patrimonio y le pedí que me representara y me asesorara en cada paso. «Alberto, quiero hacer esto de forma discreta, pero implacable. Necesito revisar todos los contratos de la constructora, especialmente los que se han firmado en los últimos años con nuevos despachos de arquitectura». No tuve que mencionar el nombre de mi hijo. Alberto, con su astucia de décadas, entendió perfectamente el subtexto. «Entiendo, Isabel. Cuenta con mi total discreción y apoyo. Es hora de que algunas personas aprendan el verdadero significado del apellido Vargas», me aseguró con voz firme. El plan comenzó a tomar forma en mi mente, no como una venganza, sino como un acto de reequilibrio, una forma de restaurar el orden natural de las cosas. La justicia, a veces, es simplemente poner a cada uno en el lugar que le corresponde por sus acciones. Mi hijo y su prometida me habían asignado un lugar en las sombras, junto a la puerta de servicio. Yo, en cambio, les iba a ofrecer un asiento en primera fila para que contemplaran el verdadero poder de las raíces que tanto se habían esforzado en despreciar. No usaría mi poder para destruirlo, sino para obligarlo a reconstruirse, esta vez sobre cimientos de verdad, humildad y respeto. La lección sería dura, pero necesaria. Esa noche no dormí, pero no por angustia, sino por una energía renovada que recorría mis venas. Pasé horas en el estudio, revisando los balances de la empresa, familiarizándome con los proyectos en curso, estudiando los nombres de los directivos. Me di cuenta de la magnitud del imperio que Fernando y Ricardo habían construido. Era un gigante empresarial silencioso, con una influencia que se extendía por todo el sector inmobiliario de la región. Y yo era su dueña. La sensación no era de arrogancia, sino de una inmensa responsabilidad. Tenía en mis manos una herramienta poderosa y estaba decidida a usarla con la precisión de un cirujano para extirpar el tumor de la arrogancia y la ingratitud sin dañar al paciente más de lo estrictamente necesario. Decidí mi siguiente movimiento, el que tendría lugar el mismo día de la boda. No habría confrontación, no habría escenas dramáticas, simplemente no iría. Mi ausencia sería mi primera declaración. Un vacío elocuente que hablaría más alto que cualquier grito. Apagaría mi teléfono y pasaría el día en un lugar tranquilo, lejos del circo de vanidades que ellos habían montado. Dejaría que mi hijo se enfrentara solo al murmullo de las preguntas, a las miradas de extrañeza de los invitados, al no ver a la madre del novio. Quería que sintiera, aunque fuera por unas horas, el peso de una ausencia inexplicable, la misma sensación de vacío a la que él había querido condenarme durante toda la celebración. Mi plan no buscaba la humillación gratuita, sino la revelación. Quería que Alejandro y Valeria entendieran que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria o su apellido, sino por su carácter. Y para que lo entendieran, tenían que experimentar las consecuencias de sus propias elecciones. Tenían que darse cuenta de que, al subestimarme, no solo habían herido a una madre, sino que habían cometido el peor error estratégico de sus vidas. El telón de su farsa estaba a punto de caer, y yo sería la que, desde la tramoya y con un movimiento silencioso, tiraría de la cuerda principal para que todo su decorado de cartón piedra se viniera abajo. La función había terminado. El día de la boda amaneció con un sol radiante,
una ironía del destino que me hizo sonreír. Mientras Alejandro y Valeria se preparaban para su gran puesta en escena, yo me preparaba para mi propio acto de liberación. Mi teléfono, silenciado desde la noche anterior, lo guardé en el fondo de un cajón. Me puse un vestido cómodo, preparé una cesta con algo de fruta y un libro, y conduje hasta el jardín botánico de la ciudad, un remanso de paz donde el único murmullo era el del viento entre las hojas. Pasar el día más importante en la vida de mi hijo rodeada de la silenciosa dignidad de la naturaleza fue una declaración de principios. Cada flor, cada árbol, me recordaba que la verdadera belleza no necesita la aprobación de nadie para existir. Mientras él se casaba con el estatus, yo me reencontraba conmigo misma. Podía imaginar perfectamente el caos al otro lado de la ciudad. Las llamadas frenéticas de Alejandro, primero irritadas, luego preocupadas y finalmente desesperadas. Podía visualizar su rostro descompuesto al tener que inventar una excusa para justificar la ausencia de su propia madre. Está indispuesta, diría seguramente, una mentira piadosa que, en el fondo, era una verdad a medias. Sí, estaba indispuesta a seguir participando en su farsa, indispuesta a ser una figurante en mi propia vida. Esa pequeña victoria, la de recuperar mi paz a cambio de su zozobra, fue inmensamente gratificante. No era maldad, era el simple y justo reequilibrio de la balanza. Le estaba dando una dosis de la misma invisibilidad a la que él había querido someterme. Mi primera gran victoria, mi primera mini revelación al mundo, tuvo lugar el lunes siguiente. Llegué a las imponentes oficinas de Constructora Vargas y Asociados, vestida con un traje sastre hecho a mi medida, sobrio pero elegante. Ricardo me recibió en la entrada con una sonrisa que no podía ocultar su emoción. Cuando entramos en la sala de juntas, el murmullo de los directivos cesó de golpe. Eran hombres y mujeres acostumbrados al poder, vestidos con trajes caros y relojes de lujo, y sus miradas de desconcierto al verme fueron evidentes. No veían a una viuda humilde, sino a una mujer serena y dueña de la situación, ocupando el asiento que le correspondía en la cabecera de la mesa, el asiento que había pertenecido a su fundador, mi Fernando. Ricardo hizo las presentaciones con una solemnidad que no dejó lugar a dudas. Señores, les presento a Isabel Vargas, viuda de nuestro fundador y socia mayoritaria de esta empresa. A partir de hoy, asume su cargo como presidenta del Consejo de Administración. Pude sentir la onda de choque recorriendo la sala. Algunos rostros mostraron incredulidad, otros, un cálculo rápido de las nuevas dinámicas de poder. Me puse de pie y con voz clara y firme, les agradecí sus años de servicio y les expuse brevemente mi visión para el futuro. Una visión basada en los principios de integridad y lealtad que mi marido siempre defendió. En menos de 15 minutos, había pasado de ser una costurera ignorada a la mujer más poderosa de esa sala. El respeto, antes negado, ahora me era entregado de forma inmediata. La segunda mini revelación, la que apuntaba directamente al corazón del mundo de mi hijo, la lancé con una sutileza calculada al final de esa misma reunión. Después de aprobar los temas del día, anuncié mi primera directiva. Como nueva presidenta, quiero que se realice una auditoría completa de todos los proyectos en desarrollo y de las empresas externas con las que colaboramos. Quiero poner especial énfasis en los despachos de arquitectura jóvenes. Me interesa saber quiénes son, cómo trabajan y, sobre todo, si sus valores corporativos se alinean con los nuestros. La orden era perfectamente lógica desde un punto de vista empresarial, pero yo sabía que la noticia de esta auditoría se extendería como la pólvora por el sector. Era un mensaje velado, una advertencia. Sabía que Alejandro se enteraría. El mundo de la arquitectura y la construcción es pequeño, y la noticia de que la nueva y misteriosa presidenta de la constructora más grande de la región estaba revisando personalmente los contratos con los arquitectos llegaría a sus oídos inevitablemente. No quería atacarlo de frente. Aún no. Quería que sintiera una ligera inquietud, una sombra de duda sobre la estabilidad de su futuro profesional. Quería que empezara a conectar los puntos que la ausencia de su madre en la boda y la aparición de una nueva y estricta presidenta en la empresa
que le daba sus contratos más jugosos, no eran una simple coincidencia. Era el inicio de una guerra psicológica silenciosa, una en la que yo, por primera vez, tenía todas las piezas estratégicas. Mientras tanto, mi hijo, recién llegado de su luna de miel, intentó contactarme. Dejó varios mensajes en mi buzón de voz, con un tono que transitaba de la falsa preocupación a la irritación, mal disimulada. «Mamá, ¿dónde te metiste? Nos tenías a todos preocupadísimos. Tuve que decirles a los padres de Valeria que te habías puesto enferma. Fue muy embarazoso. Llámame en cuanto oigas esto». La palabra clave era embarazoso. Su preocupación no era por mi bienestar, sino por el impacto que mi ausencia había tenido en su imagen. No respondí a sus llamadas. Mi silencio era ahora mi arma más poderosa. Un vacío que lo obligaba a confrontarse con sus propias acciones, sin que yo tuviera que pronunciar una sola palabra de reproche. El plan estaba en marcha y funcionaba a la perfección. Mi primera semana al frente del consejo fue una revelación para mí misma. Descubrí que tenía un talento innato para los negocios, una herencia de Fernando que no sabía que poseía. Tomaba decisiones con claridad, detectaba fallos en los informes con la misma precisión con la que encontraba una puntada mal dada en un vestido, y me gané el respeto genuino del equipo directivo. Estaba floreciendo, transformándome. La mujer que había sido apartada por considerarla simple estaba ahora dirigiendo un imperio, y lo hacía con una naturalidad que me sorprendía a mí misma. La crisálida de la viuda invisible se estaba rompiendo para dar paso a algo nuevo y fuerte. La noticia de mi nueva posición, aunque todavía no era pública, ya generaba rumores. La gente se preguntaba quién era esa Isabel Vargas que había aparecido de la nada. Algunos investigaron, pero solo encontraron la historia de una viuda discreta. Eso aumentaba el misterio, y por ende, mi autoridad. Era una figura enigmática, y eso me daba una ventaja táctica. Mientras mi identidad real permaneciera en un círculo reducido, podía mover mis piezas con mayor libertad, preparando el terreno para el jaque mate final, que no ocurriría en una sala de juntas, sino en un escenario público, donde la humillación que sufrí sería devuelta, no con crueldad, sino con la implacable elegancia de la verdad. Mi avance era firme y silencioso. Cada día me sentía más fuerte, más dueña de mi vida. Había dejado de llorar por el hijo que había perdido para empezar a construir el futuro de la mujer que estaba redescubriendo. La tristeza se había transformado en una energía fría y enfocada. Ya no se trataba solo de darle una lección a Alejandro. Se trataba de reclamar mi propio valor, de demostrarme a mí misma y al mundo que Isabel Vargas era mucho más que la madre de alguien. Era la heredera de un legado, la constructora de mi propio destino y la presidenta de mi propia vida. Y lo mejor de todo es que la partida no había hecho más que empezar. Estas pequeñas victorias renovaron mi espíritu. Ver el respeto en los ojos de directivos que semanas antes ni siquiera hubieran reparado en mi existencia fue un bálsamo para el alma. Saber que mi hijo estaba empezando a sentir la incomodidad de la incertidumbre me daba una sensación de justicia poética. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, era un ladrillo más en la reconstrucción de mi dignidad. El plan, lejos de ser una simple reacción visceral, se estaba revelando como una obra maestra de estrategia silenciosa, un tejido que yo misma estaba bordando con paciencia y precisión, y cuyo diseño final sería revelado en el momento y el lugar perfectos. ¿Te está gustando ver cómo la historia empieza a dar un giro? Si alguna vez te has sentido subestimado, me encantaría que me lo contaras en los comentarios. El escenario elegido para el desenlace fue la gala anual del sector inmobiliario, el evento más prestigioso del año. Sabía que Alejandro y Valeria estarían allí, celebrando un importante contrato que su despacho había conseguido precisamente con mi empresa, Constructora Vargas y Asociados, aunque él, por supuesto, lo ignoraba. Era la noche de su consagración profesional, el momento cumbre de su ascenso social. Llegué al evento sola, vestida con un elegante traje de noche de color azul oscuro, el pelo recogido en un moño sobrio y luciendo las joyas de plata de mi madre, aquellas que Valeria había querido usar como un simple accesorio. No busqué a nadie,
Simplemente me senté en la mesa reservada para el consejo de mi empresa, esperando con una calma glacial el momento preciso. Desde mi posición, tenía una vista perfecta de mi hijo, que reía y brindaba en el centro del salón, bañado por los focos de la vanidad. El momento clave llegó después de la cena, durante la entrega de premios. El último galardón de la noche era para el proyecto más innovador del año, ganado por la colaboración entre el despacho de Alejandro y nuestra constructora. Mi hijo y sus socios subieron al escenario, eufóricos, para recoger el premio. Alejandro dio un discurso lleno de agradecimientos calculados, mencionando a su inspiradora esposa Valeria y a su excelente equipo. Observé la escena desde la distancia, mi corazón latiendo a un ritmo lento y constante. El público aplaudía, y Valeria, desde su mesa, lo miraba con una adoración que era puro orgullo por el éxito que consideraba suyo. Estaban en la cima de su mundo, completamente ajenos al abismo que estaba a punto de abrirse bajo sus pies. Tras los aplausos, el maestro de ceremonias anunció que Ricardo, el director general de la constructora, diría unas palabras. Ricardo subió al estrado, un hombre imponente y respetado por todos. Agradeció el premio y habló del futuro de la empresa, de los nuevos retos y de la expansión. Y entonces llegó el momento que yo había estado esperando. Este nuevo rumbo, dijo Ricardo con voz potente, no sería posible sin un nuevo liderazgo. La empresa, fundada sobre los valores de la lealtad y la visión de Fernando Vargas, entra en una nueva era. Y es mi gran honor y privilegio presentarles a la persona que tomará las decisiones finales sobre todos nuestros contratos y alianzas futuras. Nuestra nueva presidenta del Consejo de Administración, la señora Isabel Vargas. Un foco me iluminó en mi mesa. El murmullo en el salón fue instantáneo. Todas las cabezas se giraron para mirarme, intentando ubicar a esa figura desconocida que, de repente, se revelaba como una de las personas más poderosas del sector. Vi el rostro de Alejandro. Su sonrisa se congeló. Sus ojos se abrieron con una expresión de incredulidad absoluta. Parecía como si hubiera visto a un fantasma. A su lado, Valeria palideció, su boca entreabierta en un gesto de puro shock. Su cerebro, seguramente, trabajaba a toda velocidad, intentando procesar una información que simplemente no encajaba en su universo ordenado por el estatus y el dinero. La costurera humilde, la suegra incómoda, era la dueña del imperio que les estaba dando de comer. Caminé hacia el escenario con pasos serenos y medidos. No sentía nervios, solo una claridad absoluta. El silencio en el gran salón era total, una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Cada paso que daba sobre esa alfombra roja era un paso que me alejaba de la mujer invisible que había sido y me acercaba a la mujer que realmente era. Subí los escalones y Ricardo me cedió el micrófono con una inclinación respetuosa. Me coloqué frente al atril y mi mirada se cruzó por un instante con la de mi hijo. En sus ojos vi pánico, confusión y, por primera vez en mucho tiempo, un destello de miedo. Su mundo entero se estaba desmoronando en directo y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Mi discurso fue breve. No necesitaba más. «Buenas noches», comencé, mi voz sonando firme y clara a través de los altavoces. «Agradezco a Ricardo su confianza. Asumo esta posición para honrar el legado de mi difunto esposo, Fernando Vargas, un hombre que creía que los negocios, como la vida, deben construirse sobre cimientos sólidos, y no hay cimiento más sólido que la lealtad». Hice una pausa, dejando que la palabra flotara en el aire. En Constructora Vargas valoramos las raíces, porque sabemos que un árbol no puede crecer alto y fuerte si se avergüenza de la tierra que lo nutre. Creemos en la gratitud como el pilar fundamental de cualquier relación, tanto personal como profesional. No mencioné a mi hijo, no era necesario, pero cada palabra era una flecha dirigida a él. Hablé de la importancia de recordar a quienes nos ayudaron a subir, de no dar la espalda a nuestros orígenes por muy humildes que sean. El público, aunque desconocía el drama familiar, entendía el mensaje universal de integridad. Pero para Alejandro y Valeria, mi discurso era un espejo brutal que les devolvía la imagen de su propia traición. La humillación era pública, avasalladora y, sobre todo, elegante. No había gritado,
No había insultado, simplemente había expuesto una verdad fundamental, y esa verdad era suficiente para demolerlos. Al terminar, el salón estalló en un aplauso cerrado y respetuoso. Mientras bajaba del escenario, vi el rostro de Valeria. Su máscara de sofisticación se había hecho añicos, revelando una expresión de pura furia y pánico. Miraba a Alejandro como si fuera el culpable de la peor estafa de su vida. Su futuro de lujo y poder, que creía asegurado, ahora pendía de un hilo, y ese hilo estaba en las manos de la mujer que ella había despreciado y humillado sin piedad. El castillo de naipes que habían construido con tanto esmero se venía abajo con el simple soplido de la verdad. Alejandro seguía paralizado en el escenario, con el premio en la mano, que ahora parecía ridículamente pequeño e insignificante. Su socio lo sacó de allí casi a rastras. La gente empezó a acercarse a mí para felicitarme, para presentarse, para forjar alianzas. Me convertí en el nuevo centro de poder del salón. Ignoré por completo a mi hijo y a su esposa. Para mí, en ese momento, ya no existían. Los había dejado atrás, en la ruina de su propio teatro. La justicia no había sido un acto de venganza, sino de revelación. Había encendido la luz, y ellos eran los únicos responsables de las cucarachas que ahora corrían a esconderse. El clímax había sido exactamente como lo había planeado. Público, incontestable y devastador para ellos, pero sin que yo perdiera ni un ápice de mi dignidad. Al contrario, mi dignidad se había multiplicado a los ojos de todos. Había demostrado que el verdadero poder no reside en el dinero o en los contactos, sino en la coherencia entre lo que uno es y lo que uno hace. La mujer que ellos habían intentado borrar del mapa no solo había reaparecido, sino que ahora era la dueña del mapa entero. Y las reglas del juego, a partir de ese instante, las dictaba yo. La noche de su mayor triunfo se había convertido, en cuestión de minutos, en la noche de su más profunda y vergonzosa derrota. Las consecuencias de esa noche cayeron sobre Alejandro y Valeria con la fuerza de una avalancha. El prestigio que tanto les había costado construir se disolvió en cuestión de horas. Al día siguiente, el contrato estrella de mi hijo fue puesto bajo revisión por orden mía, una formalidad que en el lenguaje corporativo significaba su cancelación virtual. La noticia corrió como la pólvora. Sus socios y clientes, que un día antes lo adulaban, ahora lo miraban con desconfianza. ¿Cómo podían confiar en un hombre que había sido humillado públicamente por su propia madre, quien además resultó ser una de las figuras más poderosas del sector? Perdió el respeto de sus pares y con él la mayoría de sus proyectos. Su caída fue tan veloz y estrepitosa como había sido su ascenso. Valeria, al ver amenazado su futuro de lujo y estatus, no tardó en mostrar su verdadera cara. El amor que le profesaba a Alejandro se reveló como lo que siempre fue, un contrato de intereses. Sin el respaldo de la constructora y con su reputación por los suelos, mi hijo ya no era el brillante arquitecto con un futuro prometedor, sino un hombre acabado. Las discusiones entre ellos debieron ser terribles. Pocas semanas después, me enteré por terceros que Valeria había roto el compromiso y lo había abandonado, regresando a la protección de su acaudalada familia. Su ambición no le permitía estar atada a un fracaso, y Alejandro, para ella, se había convertido precisamente en eso. La pérdida simbólica fue brutal. La mujer por la que había despreciado a su madre lo descartó como a un objeto pasado de moda. Por mi parte, mi vida floreció de una manera que jamás hubiera imaginado. Me sumergí de lleno en mi nuevo rol como presidenta, descubriendo una pasión y un talento para los negocios que me llenaban de energía. Dejé mi pequeña casa de barrio y me mudé a un apartamento elegante en el 1200 Centro. No por ostentación, sino por funcionalidad. Comencé a viajar, a reunirme con inversores, a liderar proyectos que no solo eran rentables, sino que también tenían un impacto positivo en la comunidad, construyendo viviendas asequibles y parques públicos. Me rodeé de gente leal y brillante, como Ricardo, y me gané el respeto no por mi apellido o mi dinero, sino por mi visión, mi trabajo duro y mi integridad. Me transformé de una viuda invisible en una mujer de negocios influyente y respetada, dueña de mi propia narrativa.
Semanas después del desastre, Alejandro vino a buscarme. No lo recibí en mi casa, sino en la sala de juntas de la empresa, un territorio neutral, donde yo marcaba las reglas. Era la sombra del hombre que había sido. Estaba más delgado, con ojeras profundas y la mirada perdida. Lloró. Me pidió perdón de rodillas. Dijo que había sido un idiota, un ciego, que se había dejado manipular por Valeria y por su propia ambición estúpida. Sus lágrimas parecían sinceras, el arrepentimiento de un hombre que lo ha perdido todo y que finalmente comprende el verdadero valor de lo que tenía. Lo escuché en silencio, sin interrumpirlo, dejando que vaciara todo el veneno de su error. No hubo un perdón inmediato, ni un abrazo de reconciliación. El daño había sido demasiado profundo para ser borrado con unas simples palabras. Mi confianza en él estaba hecha añicos, y la confianza, como el cristal, una vez rota nunca vuelve a ser la misma. Le dije que sus palabras eran un comienzo, pero que la redención no se consigue con discursos, sino con hechos. Le ofrecí una oportunidad, no por él, sino por la memoria de su padre y por la pequeña esperanza que me quedaba de recuperar al hijo que había criado. Una oportunidad con condiciones muy estrictas, un camino largo y difícil para demostrar que su arrepentimiento era real y no solo una consecuencia de su fracaso. Mi decisión no fue despedirlo, pues eso habría sido demasiado fácil, una venganza simple. En cambio, disolví su despacho de arquitectura y lo contraté como un empleado más en el departamento de diseño de Constructora Vargas y Asociados. Tendría que empezar desde abajo, sin privilegios, trabajando bajo la supervisión de otros arquitectos, a los que él antes miraba por encima del hombro. Su sueldo sería modesto y su trabajo rigurosamente evaluado. Le dejé claro que cualquier muestra de la arrogancia del pasado significaría su despido inmediato y definitivo. Tenía que aprender el valor del trabajo desde la base, reconquistar su dignidad y mi confianza, ladrillo a ladrillo, proyecto a proyecto. Nuestra relación, por tanto, no se rompió del todo, pero se transformó en algo completamente nuevo. El vínculo incondicional de madre e hijo fue reemplazado por una relación profesional y condicional. Lo veía en las reuniones, evaluaba sus propuestas y le daba órdenes como a cualquier otro empleado. Era duro para ambos, un recordatorio constante de su traición y de mi nueva posición. Pero era la única manera. Tenía que demostrarme a mí, pero sobre todo a sí mismo, que era capaz de ser un hombre de valor, no por su estatus, sino por su carácter y su esfuerzo. Si algún día volvía a ganarse mi amor de madre, sería después de haberse ganado mi respeto como persona. Así, el desfecho no fue un final feliz de cuento de hadas, sino el comienzo de una nueva y compleja realidad. Alejandro inició su largo camino de redención, y yo, mi nueva vida como líder. A veces lo observaba desde la ventana de mi oficina, viéndolo trabajar en la sala de diseño, y sentía una mezcla de tristeza por lo que habíamos perdido y una tenue esperanza por lo que, quizás, con mucho tiempo y esfuerzo, podríamos llegar a reconstruir. La justicia silenciosa se había cumplido, no destruyendo al antagonista, sino forzándolo a confrontar la verdad de quién era y dándole la oportunidad de renacer de sus propias cenizas bajo la atenta mirada de la madre, a la que una vez intentó borrar. Al final, esta historia no es sobre el dinero o el poder, aunque ambos jugaron un papel crucial. Es una historia sobre el valor, no el valor que se cotiza en la bolsa, sino el valor intrínseco de una persona, ese que no se puede comprar ni vender. Mi hijo y su prometida cometieron el error de tasar mi valor basándose en mi ropa, en mi casa, en mi cuenta bancaria. Me pusieron una etiqueta con un precio muy bajo y me colocaron en el estante de las rebajas, sin darse cuenta de que mi verdadero patrimonio, el del amor, el sacrificio y la dignidad, era incalculable. La lección más importante que he aprendido, y que él está aprendiendo a la fuerza, es que la dignidad no tiene precio, y que cuando intentas arrebatársela a alguien, corres el riesgo de perder la tuya para siempre. La gratitud es como la luz del sol para las raíces de una familia. Sin ella, todo se seca, se vuelve quebradizo y muere. Durante años, regué las raíces de mi hijo con un amor incondicional.
pero olvidé enseñarle a ser agradecido con la tierra de la que provenía. Él creyó que podía ser un árbol frondoso sin reconocer el suelo que lo había nutrido, y casi se derrumba en el proceso. A veces, la mayor muestra de amor de una madre no es seguir dando sin medida, sino dar un paso atrás y permitir que sus hijos sientan el frío de la ausencia, el vacío de la ingratitud. Solo así pueden aprender a valorar el calor y la luz que siempre dieron por sentado. El respeto a los orígenes no es un ancla que te impide avanzar, es el mapa que te recuerda quién eres cuando te pierdes en el camino. Nunca subestimes la fuerza de una madre con el corazón roto. Creen que somos frágiles, que nuestros sentimientos nos ciegan, que pueden manipularnos con un poco de afecto o con una dosis de culpa. Pero se olvidan de que somos expertas en construir vida de la nada, en remendar lo que parece irreparable y en luchar con la ferocidad de una leona para proteger lo que es nuestro. En mi caso, lo que necesitaba proteger ya no era a mi hijo, sino a mí misma, a mi honor y a la memoria de mi marido. Y descubrí que la misma energía que dediqué durante décadas a construir su futuro, podía redirigirla con una precisión devastadora para reconstruir mi propia dignidad y poner su mundo en orden. Subestimarme no fue solo una falta de respeto, fue un error monumental. Mi transformación de una viuda silenciosa a una mujer de negocios respetada no fue un milagro, fue un acto de autoafirmación. Todas las mujeres llevamos dentro una reserva de fuerza que a menudo desconocemos hasta que la vida nos empuja al límite. Durante años, mi poder estuvo al servicio de mi familia, pero cuando mi familia me dio la espalda, aprendí a ponerlo a mi propio servicio. Y al hacerlo, no solo me salvé a mí, sino que le di a mi hijo la única oportunidad real de salvarse a sí mismo. A veces, para que nuestros hijos crezcan, no debemos darles alas, sino enseñarles el valor del suelo que pisan. La verdadera honra no está en alcanzar la cima, sino en nunca olvidar las manos que te ayudaron a empezar la escalada. Y así, la lección final de mi historia es simple. El amor debe ser siempre un camino de ida y vuelta. Darlo todo sin recibir nada a cambio no es virtud, es la receta para el desastre. El respeto, la gratitud y el reconocimiento no son opciones, son los pilares que sostienen cualquier relación sana. A mi hijo le costó su mundo entero aprenderlo. A mí me costó un corazón roto redescubrir mi propio valor. Pero hoy, de pie en la cima de mi nueva vida, puedo decir que cada lágrima valió la pena, porque el éxito más grande no es construir un imperio de ladrillos, sino reconstruirse a uno mismo sobre cimientos de acero inoxidable. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido, si sentiste que tu valor no era reconocido. Tu historia también es importante. Compártela en los comentarios y sigamos esta conversación.